Hola, ¿qué tal? Excelente día. Oye, Rod, ¿qué pasa si necesito separar información de una celda que tiene diferentes longitudes? ¿Cómo la puedo manipular? No es así de fácil como me dijiste en el tutorial pasado. No te preocupes, en este tutorial haremos precisamente ese ejercicio, similar al del tutorial pasado, pero más complejo. Te explicaré paso a paso cómo resolverlo y lo entenderás sin ningún problema. Entendiendo esta mecánica, seguramente podrás empezar a pensar en soluciones más inteligentes para tu trabajo. Bueno, sin tanto rollo, recuerda que con cada uno de estos tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos y mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos y comenzamos. Como recordarás, en el tutorial anterior vimos la segunda parte de las funciones de texto. Vimos la función string, left y mid. Vimos los parámetros de entrada e hicimos ejercicios usando esas funciones. En el tutorial de hoy continuaremos con el ejercicio que iniciamos en el tutorial número 8, pero antes de continuar viendo nuevas funciones de texto, realizaremos un nuevo ejercicio para separar la información, como hicimos con los códigos postales, municipio y estado. Pero ahora haremos una variante para separar esta información y la llamaremos una forma más inteligente de hacer este mismo trabajo. Te voy a plantear el ejercicio para que puedas entender el contexto del nuevo reto imaginario que vamos a resolver. En el caso presentado en el tutorial anterior, partimos que todos los códigos, los municipios y estados tenían la misma longitud, lo que de alguna forma nos permitió generalizar la solución que nos permitiera manejar por parejo los datos con base en ciertas posiciones y longitudes comunes en la información. Ahora, para efectos de este ejercicio, imaginemos que los códigos postales pueden ser de distintas longitudes, es decir, no de 5 números como es en realidad, y esos códigos corresponden a distintos municipios y distintos estados. Recuerda, estoy replanteando un caso imaginario para complicar más el ejercicio. Lo escuchaste bien, para complicar más el ejercicio. Con esto en mente, podemos ver claramente que ya no se cumplen con las mismas características de la solución que usamos para resolver el video anterior. Ahora es más complicado, ya no podemos separar por parejo los datos porque ahora cada uno es de distinta longitud y sus posiciones varían dentro de la celda. Para este ejercicio más complejo, utilizaremos una nueva función más las distintas funciones que ya hemos visto, y con esto podremos construir una solución más inteligente que nos ayude a separar la información. Esta nueva función que veremos es la función find, que nos permite encontrar la posición de un carácter o combinación de caracteres dentro del contenido de una celda. Los parámetros de la función son el carácter o combinación de caracteres a buscar dentro de la información de la celda, la dirección de la celda donde se realizará la búsqueda y la posición desde la que se iniciará la búsqueda. Veamos un ejemplo. Vamos a encontrar el carácter guión dentro del texto de la celda N14. Agregamos un nombre de columna que se llamará post-1, posición del guión 1. Y en la primera celda introducimos la función y estos parámetros a la función. Y le indicamos que empiece a buscar desde el primer carácter, iniciando de izquierda a derecha. Ejecutamos y la función find nos dice que encontró el guión en la sexta posición de izquierda a derecha. Como podrás observar, la celda N14 tiene dos guiones. La función busca y encuentra el carácter iniciando de la posición que le indiquemos. En este caso, le indicamos que buscara desde la primera posición. Autorrellenamos hacia abajo haciendo doble clic en la esquina inferior derecha de la celda y ahora tenemos la posición donde se encuentra el primer guión de cada una de las distintas celdas de la columna N. Conociendo esta posición, ahora podemos utilizar la función left que ya conocemos para que extraiga desde la posición inicial la cantidad de caracteres equivalente a la posición donde encontró el primer guión menos 1. Recuerda que la función find encontró la posición del guión y nosotros no necesitamos hasta el guión. Necesitamos solo la parte de la información que corresponde al código postal ficticio
y la longitud de este código mide un carácter menos que la posición del guión. Ponemos el nuevo encabezado código en la siguiente columna e introducimos la función left, que tomará de la celda N14 la cantidad de caracteres de la posición donde encontró el guión. Este dato lo acabamos de calcular y le restamos una posición. Ejecutamos y ahora ya tenemos el código postal ficticio de este ejercicio. Autorrellenamos y ahora ya esta función nos regresa el código postal tal y como está registrado en la columna N. De esta misma forma, si el código midiera 8 posiciones y el guión lo separara de su municipio, la combinación de estas dos funciones que acabamos de usar encontraría sin ningún problema el código de 8 posiciones. Garantizado. Ahora vamos por el municipio de forma muy similar. Encontraremos la posición del segundo guión y la información de la celda N, que esté entre las posiciones de los dos guiones corresponderá al municipio. Ponemos de nuevo el encabezado post-2 y debajo la fórmula con la función find. Le indicamos en los parámetros de la función que busque nuevamente el guión dentro de la celda N14, pero ahora le indicaremos que busque, pero ya no desde la primera posición, sino a partir de la posición del guión que ya encontró más 1, para que pueda hacer la búsqueda hacia adelante y encontrar la posición del segundo guión. Ejecutamos la función y ahora hemos encontrado la posición del segundo guión dentro de la celda N14. Autorrellenamos y ahora tenemos la posición de cada segundo guión de la columna N en nuestro ejercicio más complicado. Como ya le dije hace un momento, la información del municipio en todos los casos se encuentra entre las posiciones de los dos guiones. Vamos a extraer esta información y adivina cuál función utilizaremos. Correcto, la función mid. Colocamos el nuevo encabezado de columna del municipio y debajo ponemos la función mid con los parámetros de la posición de la celda N14 de donde extraeremos la información. Y recuerda que a esta función necesitamos indicarle la posición inicial desde donde empezará a extraer la información. Y por último, la cantidad de caracteres o la longitud de caracteres que tomará de la celda original. Indicamos como posición inicial la celda con la dirección del primer guión que ya habíamos encontrado, pero le sumamos una posición. Recuerda que esa posición es la del guión y nosotros queremos tomar desde la siguiente posición. Y para la cantidad de caracteres a tomar, te lo explico antes de hacerlo. Haremos una resta de la posición del segundo guión menos la posición del primer guión. Y a esto le restaremos 1. Recuerda que el segundo guión está una posición después de que termina el nombre del municipio y no ocupamos ese guión. Introducimos la fórmula que calculará la cantidad de caracteres a extraer, que es la posición del segundo guión menos la posición del primer guión, menos 1. Ejecutamos y obtenemos el nombre del municipio. Autorrellenamos y ya tenemos ahora los nombres de todos los municipios. Vamos ahora por la última parte, pero no menos importante por eso. Vamos por el nombre del estado, ponemos un nuevo encabezado que se llamará longitud total, y en la celda siguiente utilizamos de nuevo la función len, indicando la dirección de la celda con el contenido que estamos tomando. Y la función nos regresará la cantidad de caracteres de la celda. Autorrellenamos y ahora tenemos la longitud del contenido de cada una de las celdas y con esto ya sabemos cuánto mide cada texto. Agregamos una nueva columna que llamaremos estado y usaremos la función write, ya que el estado se encuentra al final del contenido de la celda. Colocamos el encabezado estado y debajo la función write. Indicamos la posición de la celda N14 de donde deberá extraer el estado y para la cantidad de caracteres a tomar indicamos la longitud total de la celda N14 que ya tenemos calculado en la columna S y le restamos la posición donde encontró el segundo guión,
que también ya tenemos calculado en la columna Q. Ejecutamos y ya tenemos el estado separado. Autorrellenamos y ahora ya tenemos todos los estados separados también. Facilito, ¿verdad? Esto te puede parecer un poco enredoso al principio, pero una vez que lo entiendes, esto es muy poderoso. Pero si lo vemos de forma simple, no es más que encontrar ciertas posiciones clave dentro de la información y extraer las partes de la información que correspondan por medio de las funciones que ya conocemos. Otra vez me volví a exceder de mi plan de los 5 minutos, pero la verdad, me apasiona estar compartiendo estos ejercicios contigo. Hasta aquí llegamos en el tutorial de hoy. Como has visto, utilizamos una nueva función de texto y el resto de las funciones son las mismas que ya habíamos visto en los tutoriales anteriores. Si tienes dudas del uso correcto, por favor, regresa a revisar los tutoriales 8 y 9 y de nuevo busca cómo aplicar todo esto en tu trabajo. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.